Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Bien, pues estamos en la Parashá de Bereshit y vamos a meditar en el Perek 3, Pasuk 1, y dice así: La serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que había hecho el Eterno Dios. Entonces dijo a la mujer: ¿acaso dijo Dios, no comerán de todos los árboles del jardín? Entonces dijo la mujer a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín comeremos, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán. Y dijo: no sea que mueran. Y dijo a la serpiente a la mujer: no habrán de morir, porque sabe Dios que en el día que ustedes coman de él, entonces se abrirá nuestros ojos y serán como seres divinos, conocedores del bien y del mal. Vio la mujer que era bueno el árbol para comer, como también codiciado para los ojos, y agradable el árbol para ser inteligente, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido con ella, y él comió. Bueno, a partir de ahí se abriría un abismo, se romperían muchísimas cosas, especialmente una relación tan extraordinaria que se tenía con el Eterno. Y dicen precisamente nuestros sabios que si el hombre hubiera decidido bien en esos momentos, hubiera sido mejor y más fácil la elevación, y que el hombre hubiera alcanzado el estatus que el Eterno quería, y no estaríamos aquí, estaríamos ya en el mundo por venir. Sin embargo, dado las circunstancias de la violación al único mandamiento que recibió el hombre y que pervirtió precisamente los caminos del mismo, entonces causa por lo tanto un retraso, una situación grave al respecto de nuestra relación con el Eterno, y propiamente el que más se dañó fue él mismo. Es decir, nos dañamos nosotros, y ciertamente nos dañamos por causa del pecado. Otra cosa que debemos recordar es que la historia de Adán y Java es nuestra historia, porque a veces nos la pasamos diciendo: qué bárbaros, cómo es posible que Adán, que Java hayan hecho lo que hicieron. Y te voy a decir, esa historia es nuestra historia. Esos hechos son nuestros hechos, y se repite la historia en nuestra vida. Y así como Adán y Java hicieron una rectificación, los que alcanzamos a entender esta situación tan extraordinaria, hacemos también rectificación para estar en una manera correcta y muy importante que el Eterno nos da. Qué tremendo este pasaje, porque es interesante, porque como la serpiente, recuerden que la serpiente, la muerte, Hasatán, el diablo, todos ellos son una misma entidad, el Ra, el mal, que es manifiesto de muchas maneras y formas, pero aquí precisamente se manifiesta a través de la serpiente, pero que al final del día la esencialidad de ella es el mal. Algo que debemos meditar muy bien es precisamente cómo fue que causó la caída del hombre. Y la caída del hombre se originó en base a una mentira. Es interesante por el argumento que la serpiente da, y dice en el versículo 3: pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán. Esto es una cosa muy importante, porque el hombre, antes de que la serpiente incluso influyera y empujara, aquí en este caso Java estaba añadiendo al mandamiento, dice, y fíjese que esto causaría de alguna manera
que la trampa que tenía lista allí la serpiente pudiera ser efectiva. Pues dijo, ni la tocarán. Y esto sirve como preámbulo para influir de una manera decisiva de parte de el Ra en la vida de Adán y Java, como lo hace en nuestras vidas. Y dice, no sea que mueran, pero pero del fruto del árbol que está en el medio del jardín, dijo Dios, no comerán de él, ni lo tocarán, no sea que mueran. Y dijo la serpiente, aquí la serpiente entra en acción, ya viendo que ya había cometido un error ahí Java, y dijo, de aquí soy. Y dijo la serpiente a la mujer, no habrá de morir, no habrán de morir, no habrán de morir. Y indujo propiamente la serpiente a que la tocara. Dice, porque sabe Dios que en el día que ustedes coman de él, entonces se abrirán vuestros ojos y serán como seres divinos conocedores del bien y el mal. Esto es introduciendo la mentira. A partir de aquí, el hombre habría de abrir una brecha precisamente por su decisión de tomar del árbol de bien la ciencia, el conocimiento, etc. Porque sabe Dios que en el día que ustedes coman de él, entonces se abrirán vuestros ojos y serán como seres divinos, conocedores del bien y del mal. Mentira y verdad. Entre mentira y verdad se mueve el mal para atrapar a los incautos y atraparnos en esta condición loaleno, y consecuentemente lo que debemos de entender es que esta estrategia del mal siempre le ha dado muy buenos dividendos. ¿Por qué? Porque el Ra siempre te va a hablar de cosas correctas, pero dentro de las cosas correctas va también a introducir las mentiras, los engaños para atar al hombre en sus concupiscencias. Por lo tanto, mis amados, esto es algo muy, pero muy peligroso. Es decir, el no tener conciencia verdadera de lo que el Eterno nos dice, eso crea las condiciones para que el mal pueda tentar, incluso pueda llevar lo aleno a que el hombre o la mujer caiga en sus redes. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de saber los mandamientos, saber lo que dice, cómo lo dice, y no aumentarle ni quitarle, sino entender. Fíjense nada más en una situación muy interesante. Dice la Mishnah que entonces la mujer dice, el Eterno no les dijo que no lo tocaran, dijo que no lo comieran. Sin embargo, ella dijo que el Eterno les había dicho que no comieran, que ni lo tocaran. Y aquí hubo una brecha muy importante porque ella misma se puso la soga en el cuello. Ya más adelante, entonces, la serpiente la va a dar el último empujón y va a mezclar una verdad con una mentira. No, sabe que serán como dioses, conociendo, van a ser divinos, conociendo el bien y el mal. La cosa es que no iban a ser divinos, el ser humano no podía alcanzar esa condición, pero sí van a conocer el bien y el mal, porque al actuar equivocadamente, o más bien al transgredir el mandamiento de Dios, se daría cuenta el hombre de que había hecho mal. ¿Cómo lo averiguó Adán y Java? Pues sabemos la historia, sabemos que Java le ofrece el fruto y él ni siquiera dijo sí, no, o espérame, lo voy a pensar, no, sino y se lo comió. Esto llevaría a
a una circunstancia muy tremenda en la vida de la humanidad. Porque recuerden que el pecado no solamente afecta al que peca, sino afecta a sus generaciones. En el caso de Adán, él pecó, pero nos afectó porque abrió la puerta para esta condición en la vida de todos. Ciertamente el Eterno lo perdonó, pero las consecuencias a veces quedan ahí, y era y sería importante que el Goel viniera para que el Eterno nos ayudara a borrar completamente nuestros pecados, y nuestro trabajo ahora aquí en este mundo no solamente es elevarnos, sino para producir esa elevación en nuestra vida después de haber sido perdonados por el Eterno a través de el Goel, el sacrificio expiatorio por nuestros pecados, que es precisamente lo que vamos a hacer y estamos haciendo en este Yom Kippur, que no solamente el Eterno nos perdonó nuestros pecados, sino nos limpió. Y esto precisamente es algo extraordinario. En el caso que el Eterno nos brinda en esta fiesta, no es solamente el perdón, sino el borrar nuestros pecados. Pero ¿cómo es esto? La base es siempre que hay una parte que el hombre hace y una parte que solamente Dios puede hacer. Y en este caso, el Eterno, quien es bendito, nos perdona en base de la actitud de arrepentimiento que tengamos en nuestra vida, a fin de que podamos hacer precisamente esa rectificación y cause una elevación extraordinaria, y esa elevación no solamente causa el perdón de nuestros pecados, pero también borre, como dice la Escritura, y borrará vuestras rebeliones. Por lo tanto, estas dos cosas van juntas cuando hay una teshuvá shelemá, un perdón completo, pero cuando un arrepentimiento completo, y cuando nosotros en un determinado momento solamente pensamos que está bien, bueno, sí, me voy a confesar, y no, tenemos que ir en el camino, las cosas que vemos, que notamos en nuestra vida, las cosas que hemos hecho, vienen a nuestra mente. A veces tenemos que orar al Eterno para que nos recuerde aquellas cosas que no han estado bien y cosas que no hemos rectificado, para que el Eterno nos ayude a rectificar. Hay gente que está luchando todavía con cosas en su vida que no ha podido rectificar y que son necesarios que rectifiquen. Entonces, todas estas situaciones son importantes, porque el mal va a estar induciendo al ser humano a romper su relación con el Eterno, y en este caso ocupará la verdad junto con la inducción a través de infiltrar la mentira y desviar al hombre de esa verdad. Eso es el origen de la idolatría. Todo aquello que nos desvía de Hashem es idolatría. Todo lo que nos desvía, en una forma simple y sencilla, definir la idolatría es todo aquello que nos separa de Hashem, de su servicio, de su temor, de su amor a Él. Eso es la idolatría en una forma práctica. No, el ídolo separa al hombre, pues sí, pero hay muchas cosas en nuestra vida, nuestros deseos, la vanagloria de la vida, a veces hasta los cercanos nos desvían y nos apartan de Dios, y eso es algo que nosotros no debemos permitir, porque al final del día los que van a salir más afectados somos nosotros, y junto con nuestras generaciones, y qué necesidad hay de ello. Y por eso es importante que si nosotros venimos saliendo de todo esto, de la iniquidad, de la maldad, del pecado, es necesario que hagamos estas rectificaciones, porque cada vez que nosotros celebramos las fiestas del Eterno, y en este caso muy específicamente la fiesta de Yom Kippur, será un momento extraordinario para poder
elevarnos y hacer rectificaciones en nuestra vida, que nos lleve no solamente a rectificar, pero a quitar todas esas cargas y todas aquellas acciones pecaminosas que están causando graves problemas en la vida, no solamente personal, pero también que causarían y causan problemas también en nuestras generaciones. Eso es algo que no podemos nosotros darnos, como diríamos coloquialmente, el lujo. No nos podemos dar ese lujo, no podemos pagar ese precio, porque muchos lo han pagado, y lo han pagado con su separación del Eterno. Vivieron, creyeron haber alcanzado al Eterno a través de una religión, pero al final del día se quedaron cortos. Al final del día, esa religión se volvió idolatría, aun cuando pensaban que como ya no adoraban ídolos, ya ellos ya estaban del otro lado, pero la realidad es otra. El hombre, al dar pie a muchas cosas que no son Dios, eso crea ese vacío que es la idolatría. Shalom, shalom.